Señor presidente y señores miembros de la Junta, a través del presente acto se dará inicio a la ponencia correspondiente al procedimiento disciplinario abreviado 028-2024, seguido contra Jacqueline Rosa López Roberto, que estará a cargo del señor miembro Germán Alejandro Julio Cercovi González. Cabe indicar que previo a la ponencia se ha verificado que se cuenta con el quórum reglamentario. ¿Listo? Ya. Paso a leer la ponencia 017-2025, recaída en el PD 028-2024. Antecedentes. La Presidencia del Poder Judicial, mediante la resolución corrida 92-2024, del 11 de abril del 2024, solicitó a este órgano constitucional autónomo que imponga la sanción de destitución a Jacqueline Rosa López Roberto por su actuación como jueza titular del primer juzgado de familia de Leoncio Prado de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Cargos atribuidos a la investigada. La Junta Nacional de Justicia, mediante la resolución 1194-2024 de agosto del año pasado, abrió procedimiento disciplinario a Jacqueline Rosa López Roberto por su actuación como jueza del primer juzgado de familia de Leoncio Prado, atribuyéndole 3 cargos. En realidad, el proceso se inicia por una serie de quejas escritas y orales respecto al manejo de su juzgado. Jacqueline Rosa López Roberto formuló oportunamente sus descargos. Además, dedujo la excepción de non bis in idem respecto al segundo cargo de los 3 que se le atribuyó y realizó distintas precisiones que estimó necesarias para resolver el caso. Análisis del caso concreto. La Junta Nacional de Justicia atribuyó 3 cargos, el A, B y C, a Jacqueline Rosa López Roberto, por lo que a continuación analizamos uno a uno de dichos cargos, así como la excepción deducida con relación al segundo cargo. Evaluación del primer cargo. Se atribuyó a la señora López Roberto, en su actuación como jueza del juzgado señalado, el siguiente primer cargo: no haber cumplido con el estándar de producción al mes de agosto del 2022, establecido según los nuevos criterios aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, donde la meta óptima que debió alcanzar fue del 68.2, equivalente a 484 expedientes, logrando alcanzar únicamente el 66.34, equivalente a 471 expedientes, observándose un déficit de 3 expedientes, lo que en realidad es mínimo. Al respecto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante resolución administrativa 395-2020, aprobó los estándares de expedientes a resolver por los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del país, entre ellos el juzgado a cargo de la investigada. Acorde con ello, de la revisión de la producción anual del citado órgano jurisdiccional, aparece que la investigada, señora López Roberto, en el 2022 resolvió 654 expedientes, con lo cual se acredita que superó los 614 casos que debía resolver en dicho año. Por ello, la Corte Superior de Justicia de Huánuco precisó que cumplió las metas que se le asignó en tal año, lo cual es corroborado con el oficio número 356-2024, emitida por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, donde se deja expresa constancia que la magistrada investigada resolvió el 100.6% de la carga estándar anual de expedientes. Por tanto, al haber cumplido con el estándar anual de producción dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, corresponde absolver a la investigada de este primer cargo. Análisis del segundo cargo y la excepción propuesta. Se le atribuyó a la señora López Roberto retardo en la resolución de 37 procesos judiciales. El detalle figura en el documento, es un poco tedioso hacerlo, son 37. Vamos a ver los más importantes. Análisis de la excepción propuesta. La señora López Roberto, en cuanto a 22 de los 37 expedientes a los que se hace referencia en este segundo cargo, dedujo la excepción de non bis in idem. A fin de evaluar si se configura o no dicha excepción, tenemos que la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, mediante resolución número 22 de la investigación definitiva 048-8
2018, Huánuco, impuso a la señora López Roberto la sanción de suspensión del cargo por 6 meses por la demora en la resolución de 53 expedientes a su cargo. Entre los 53 expedientes que hace referencia a la citada resolución número 22 se encuentran 20 de los que vamos a desarrollar más adelante. En el presente caso se atribuyó a la señora López Roberto la demora en la resolución de los citados 20 expedientes, es decir, en el presente procedimiento disciplinario se investiga a Jacqueline Rosa López Roberto por la demora en la resolución de 20 expedientes por los cuales ya fue sancionada en la investigación 488-2018 Huánuco. Ello acredita que existe identidad entre los 20 expedientes antes transcritos y parte de los expedientes cuya demora se le atribuye en el presente proceso. Por tanto, en cuanto a estos 20 expedientes, corresponde declarar fundada la excepción de non bis in idem. De otro lado, la investigada López Roberto también dedujo la excepción en cuanto a los expedientes 608-2017 y 51-2015. Sin embargo, dichos expedientes no fueron objeto de análisis ni sanción en la resolución 22 a que se hizo mención en el párrafo anterior. Finalmente, de la revisión de la mencionada resolución 22, se advierte que la autoridad de control del Poder Judicial sancionó a la señora López Roberto por haber incurrido en demora en la resolución del expediente 807-2015 y en el presente caso también se le atribuye dicha demora. Por lo tanto, en este extremo corresponde declarar fundada la excepción de non bis in idem. Análisis del segundo cargo atribuido al investigado, el cargo B. Una vez precisado lo anterior, esto es, que se configuró la excepción de non bis in idem respecto a 21 de los 37 expedientes cuya demora se atribuye a la investigada Jacqueline Rosa López Roberto, corresponde analizar si incurrió o no en retardo en la resolución de los otros 16 expedientes a su cargo, que son los que están bajo discusión. Es decir, si, en el siguiente orden, existió o no retardo. Punto A. En emitir la sentencia de vista de los expedientes números 581, 3950 y 068 de los años 17, 15 y 17. B. En emitir la resolución correspondiente en los expedientes números 667 del año 15, 1309 del mismo año, 603, 1119 y 51, todos del mismo año, 2015. En emitir sentencia en los expedientes números 889-2015, 579-2015, 193-2015, 625-2015 y 102-2017. Punto D. En emitir la resolución de calificación de requerimiento fiscal de formalización de denuncia en los expedientes números 1814-2018 y 1002-2016. Punto E. Y último, en emitir la resolución de vista en el expediente 260-2020. En cuanto a la presunta demora en emitir las sentencias de vista en los expedientes 581, 3950 y 068, tenemos lo siguiente. Son 16, creo que como ya tenemos todos el expediente, vamos a citar solamente los más llamativos. En el expediente 581-2017, se tramitó la demanda de aumento de alimentos interpuesta por Jessica Pacífico Peña en favor de su hija de entonces 4 años, en contra de Luis Alberto Valdivia Espinosa. El primer juzgado de paz letrado de Tingo María declaró fundada en parte la demanda y ordenó el incremento de la pensión alimenticia. Frente a ello, Luis Alberto Valdivia Espinosa interpuso recurso de apelación. La sentencia de vista fue emitida el 3 de octubre del 2022, lo que pone de manifiesto que el expediente estuvo expedito para emitir la sentencia de vista desde el 11 de junio del 2019, a pesar de lo cual la investigada Jacqueline Rosa López Roberto recién emitió su decisión, como dije, el 3 de octubre del 2022. Dicho de otro modo, el caso estuvo pendiente de resolución durante más de 3 años y 3 meses. Además de la revisión del caso, y este es un aspecto que se repite en los casos siguientes, no se advierte particularidad alguna que demuestre que el expediente merecía un complejo o especial análisis que demande mayor tiempo,
lo cual es corroborado con la decisión de vista que emitió la investigada. B. En el expediente 3950 se tramitó la demanda de alimentos presentada por Aquelina Marisol Campos Dextre en representación suya y de sus dos menores hijos, contra Roger Ríos Ríos. El segundo juzgado de paz letrado de Tingo María declaró fundada en parte la demanda, frente a lo cual Roger Ríos Ríos interpuso recurso de apelación. La audiencia de vista de la causa se realizó el 24 de mayo del 17, oportunidad en la cual la investigada, López Roberto, dispuso que el caso ingrese a despacho para que emita la decisión correspondiente. La sentencia de vista se emitió el 3 de octubre del 2022, lo que pone de manifiesto que el expediente estuvo expedito para ser resuelto desde el 24 de mayo del 17, a pesar de la cual investigada Roberto recién emitió su decisión el 3 de octubre del 22, es decir, luego de más de 5 años y 4 meses. Caso C. En el expediente 068 se tramitó la demanda de exoneración de alimentos presentada por Víctor Manuel Alvarado Arévalo contra Jefferson Víctor Alvarado Esteban. El primer juzgado de paz letrado de Tingo María declaró infundada la demanda, mediante la sentencia del 24 de agosto del 17. Frente a ello, Víctor Manuel Alvarado Arévalo interpuso recurso de apelación, el cual fue elevado al juzgado a cargo de la investigada López Roberto, quien realizó la audiencia de vista de la causa el 25 de enero del 18, y mediante resolución de marzo del 18 dispuso que el expediente ingrese a despacho para emitir la decisión correspondiente. La sentencia de vista se emitió en octubre del 2022, lo que pone de manifiesto que el expediente estuvo expedito para ser resuelto desde marzo del 18, a pesar de lo cual la investigada Jacqueline Rosa López Roberto emitió su decisión luego de más de 4 años y 6 meses. Y esto se repite en los expedientes siguientes. Respecto de la presunta demora en emitir las decisiones en los expedientes 667, 1309, 603, 1119 y 51, todos del año 15, tenemos lo siguiente. En el 667 se tramitó la demanda de ejecución de garantía hipotecaria presentada por la Cooperativa de Crédito San Francisco. En ejecución de la decisión final del caso, se dispuso el remate del inmueble otorgado en garantía. Sin embargo, tal diligencia, del 10 de diciembre del año 15, se frustró, por lo que el martillero público del caso solicitó que se le paguen sus honorarios. Bueno, hay una serie de incidentes. Del historial del expediente aparece que el caso fue recepcionado por la investigada López Roberto en abril del 2018, sin que desde tal fecha haya emitido decisión alguna hasta el 3 de octubre del 2022, en la que se realizó la visita extraordinaria inopinada que generó el presente procedimiento disciplinario, es decir, durante más de 4 años y 5 meses. En el expediente 1309 se tramita la demanda de alimentos presentada por Sharon Mercedes Panizo 20 Milla contra Pedro Frank Vélez de Villa Vázquez. La investigada aprobó la liquidación de los alimentos devengados y requirió su pago al demandado. Asimismo, mediante resolución del 15 de enero del 16, requirió al demandado Vélez de Villa Vázquez que en el plazo de 3 días constituya garantía suficiente para asegurar la deuda de alimentos y, vencido dicho plazo, vuelvan los autos a despacho para expedir resolución. Del libro de ingreso de expedientes aparece que el caso ingresó a despacho en mayo del 17 y desde dicha fecha la investigada López Roberto no emitió decisión alguna hasta el 12 de mayo del 2022, en que advirtió que no se ha cumplido con notificar la resolución del 15 de enero del 16 a la parte demandada, lo cual pone de manifiesto que el expediente estuvo expedito para emitir la decisión correspondiente durante 5 años. En el expediente 63-2015 se tramita la demanda de ejecución de garantía hipotecaria presentada por el Banco de Crédito. Ocurre prácticamente lo mismo. Luego de casi 4 años y 6 meses se toman medidas en este expediente. En el expediente 1119-2015 se tramita la demanda de pago de créditos laborales presentada por Carmen Lourdes Sotelo Montes contra Telefónica del Perú.
En ejecución de sentencia, los peritos del caso presentaron su informe pericial contable sobre reintegro de remuneraciones devengadas. La investigada López Roberto, mediante resolución de enero del año 14, dispuso que dicha pericia sea puesta en conocimiento de las partes del proceso, frente a lo cual Telefónica del Perú presentó, como era normal, sus observaciones el 5 de febrero del año 14. La investigada López Roberto, mediante resolución de marzo del 14, dispuso que el expediente ingrese a despacho para emitir la decisión correspondiente sobre la pericia y observaciones presentadas, lo cual reiteró mediante resoluciones de 11 de julio, 17 de enero, 25 de enero y 25 de abril del 22, 22, 18 y año 14 respectivamente. De la revisión del historial del expediente aparece que el caso ingresó a despacho el 15 de febrero del 17 y desde dicha fecha la investigada López Roberto no emitió decisión alguna hasta el 15 de enero del año 18, en que el expediente fue remitido a una servidora judicial. Es más, el expediente volvió a ingresar a despacho el 11 de julio del 18 y estuvo a poder de la investigada hasta el 13 de diciembre del 21, no habiendo emitido decisión alguna en tal periodo. Lo ampliamente descrito pone de manifiesto que el expediente estuvo expedito para emitir la resolución correspondiente desde el 15 de febrero del 17, a pesar de lo cual la investigada López Roberto no emitió decisión relevante alguna hasta diciembre del 23, en que otra magistrada asumió competencia sobre el caso, es decir, durante más de 6 años. Peor aún, el caso no fue resuelto en casi 9 años de presentada la pericia contable. En relación con la atribuida demora en emitir las sentencias de los expedientes 889, 2015, 579 del año 15, 193, 625 y 102, el último del año 17, tenemos lo siguiente. En el expediente 889 del año 15 se tramitó la demanda de mejor derecho de posesión interpuesta por el caballero Elmer Rosales Ortiz. La investigada Jacqueline Rosa López Roberto, mediante la resolución del 7 de agosto del 2013, dispuso que el caso ingrese a despacho para emitir la sentencia correspondiente, lo cual reiteró el 1 y el 27 de agosto del año 14. De la revisión del historial del expediente aparece que el caso ingresó a despacho en febrero del 17 y estuvo allí hasta el 5 de septiembre del 21, en el que fue remitido a un especialista jurisdiccional. La sentencia se emitió el 28 de diciembre del 23 por parte de otro juez. Ello acredita que la investigada López Roberto tuvo a su disposición el expediente durante más de 4 años y no emitió sentencia. Peor aún, el caso estuvo pendiente de resolución durante más de 9 años. Y esto se repite hasta el cansancio en varios de los casos que vamos a ver más adelante. Incluso hay uno por beneficios en los cuales la demandante, dada la duración del proceso, que fue casi 7 años me parece, fallece. Lo descrito ampliamente nos permite concluir que la investigada López Roberto reiteradamente incumplió lo dispuesto en los artículos 6, 131 y 140 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 179 del Código de Niños y Adolescentes y el artículo 124 del Código Procesal Civil, entre otras normas, referidos al trámite célere de los procesos judiciales, según la naturaleza de cada caso. La dilación en la que incurrió reiteradamente demuestra el incumplimiento de los deberes de impartir justicia con prontitud y respeto al debido proceso, en su contenido de respeto del plazo razonable, propios de todo magistrado del Poder Judicial, previstos en los numerales 1 y 8 de la Ley de la Carrera Judicial. Además, el proceder de la investigada López Roberto no se trató de un hecho coyuntural aislado, que eventualmente afectó el normal desenvolvimiento de un caso,
sino de un actuar sistemático en una importante e inadmisible cantidad de causas que se mantuvieron en una situación irregular durante varios años, incluso en materias que merecen atención preferente, lo cual también acredita un patrón de conducta que revela una débil capacidad de gestión judicial que genera un constante y reiterado incumplimiento de los deberes judiciales mencionados. Dicho de otro modo, es inadmisible que un magistrado del Poder Judicial demore tantos años en la resolución de un importante número de casos asignados a su despacho judicial, pues ello supone vulnerar manifiestamente los deberes más básicos de su función e incurrir en responsabilidad disciplinaria muy grave. Es más, tal conducta se agrava debido a que la demora se reiteró en distintos casos que merecían atención especial y que no presentaban una extraordinaria dificultad. En cuanto a los argumentos de defensa de la investigada Jacqueline Rosa López Roberto, no es admisible que se traslade su responsabilidad en la sistemática demora en la resolución de casos al personal jurisdiccional asignado a su despacho, pues el análisis y resolución definitiva de cada causa es exclusiva responsabilidad de los magistrados, lo mismo que la dirección y gestión del juzgado. De otro lado, la pandemia del COVID-19 o el estado de salud de los magistrados, ella alega que tuvo problemas de tiroides y otros casos, no son justificaciones válidas para desconocer el cumplimiento de sus funciones, esto es, para que no se realicen un seguimiento y control adecuado de los casos a su cargo, adoptando las acciones necesarias para que el personal jurisdiccional optimice el servicio judicial y ellos emitan oportunamente sus decisiones con las limitaciones institucionales existentes. Análisis del tercer y último cargo, el cargo C. La Junta Nacional de Justicia, mediante resolución 1194 del 2024, atribuyó a Jacqueline Rosa López Roberto el siguiente cargo. C. Haber remitido al Juzgado Civil Transitorio de Leoncio Prado los expedientes, se citan una serie de expedientes, argumentando que los mismos se encontraban dentro de los alcances de una resolución administrativa 191-2020, pretendiendo sustraerse de su obligación de emitir las sentencias en estos expedientes que se encuentran pendientes de resolución final, incluso desde mucho antes de su conversión, incurriendo en la falta leve prevista en el numeral 8 del artículo 46 de la citada ley. En cumplimiento de dicha decisión, la resolución administrativa, la investigada López Roberto debió remitir al Juzgado Civil Transitorio de Leoncio Prado los expedientes en trámite que al 29 de febrero del 2020 no estaban expeditos para sentenciar ni cuenten con vista de la causa programada. Sin embargo, remitió los expedientes, son 7-8, que estaban expeditos para emitir sentencia desde el año 15 al 17. Entonces, resulta claro que el proceder de la investigada Jacqueline Rosa López Roberto no tenía sustento en la resolución administrativa 091-2020 ni en el proveído 882-2020, pues en la primera se indicó cuáles eran los expedientes a remitir y en la segunda no se dispuso algo distinto y limitó a precisar que sea la investigada López Roberto quien identifique los expedientes a remitir. Por tanto, resulta claro que esta segunda falta disciplinaria también se configura, según lo previsto en el numeral octavo del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial. Determinación de la sanción. El inciso 6 del artículo 248 del texto único ordenado de la Ley 27444 establece que cuando una misma conducta califique como más de una falta, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. Por tanto, para el presente caso, la sanción a ponderarse es aquella que corresponde a la falta muy grave, cargo 2 o cargo B, debido a que la sanción de la misma absorbe a la sanción menor por la comisión de una falta leve, que es el cargo 3 o cargo C. En este sentido, se analizó el nivel de la magistrada investigada, su grado de participación en la comisión de la infracción, el perjuicio causado,
su grado de culpabilidad, el motivo determinante de su comportamiento, el cuidado empleado en la preparación de la infracción y las situaciones personales del investigado. A partir de ello, y al estar ante un proceder claramente incompatible con los deberes funcionales que debía desempeñar la investigada López Roberto, se concluyó que corresponde imponerle la sanción de destitución. Además, para arribar a dicha conclusión, se analizó que la sanción a imponer supere el test de proporcionalidad, según se expuso a detalle en la ponencia que se está exponiendo. Opinión. Por las consideraciones expuestas, el suscrito es de la siguiente opinión. Primero, se declare fundada la excepción de non bis in idem, deducida por López Roberto, en cuanto a los expedientes señalados, son cerca de 21. Se declare de oficio fundada la excepción de non bis in idem en cuanto al expediente 0807-2015, debido a que fue objeto de sanción en la resolución número 22 de la investigación definitiva 488-2018 Huánuco. En consecuencia, concluir el presente procedimiento disciplinario seguido contra Jacqueline Rosa López Roberto en tal extremo. Tercero, se declare infundada la excepción de non bis in idem deducida por Jacqueline Rosa López Roberto en cuanto a dos expedientes, el 668 y el 051, debido a que no fueron objeto de análisis o sanción en la resolución número 22. Cuarto, se absuelva a Jacqueline Rosa López Roberto el primer cargo que se le atribuyó, que fue falta leve, el cargo A. Quinto, se dé por concluido el presente procedimiento disciplinario e imponga la destitución a Jacqueline Rosa López Roberto por su actuación como jueza del primer juzgado de familia de Leoncio Prado de la Corte Superior de Justicia de Huánuco por la comisión de la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 48 de la ley de la carrera judicial, respecto al segundo cargo, cargo B, que se acreditó en autos. Eso es todo lo que tengo que decir. Se procederá a la deliberación de la causa.